Se acerca el fin de semana y vamos a dejarnos ya un poquito de hablar tanto de cómo está el competitivo y de cosas. Y os voy a dejar para este fin de semana un mazo para que lo probéis en vuestro rato libre, ahí en el live o simplemente con vuestros colegas jugando cuando seáis. Pero un mazo espectacular de este bicho que tengo aquí a mi lado. El Metagross de Máximo o de Steven o como queráis llamar. A mí este bicho desde que salió me encanta. Realmente me parece un bicho muy infravalorado, un bicho con mucha vida, con un daño más que decente y una manera de cargar que es absurda. Para que no conozcan su habilidad, lo que hace es que una vez por turno puedes poner una energía metal y o una energía psíquica a tus Pokémon de la manera que quieras. Es muy bueno. Te puedes cargar 2 energías por turno y tienes 2 Metagross en juego. Te carga hasta 4, tanto de metal o de psíquico o de psíquico. O sea, este bicho es buenísimo. Desde que lo vi me encantó. Es verdad que al final, bueno, pues tiene sus pros y sus contras, por supuesto. Si no es meta, por algo será. Pero a mí siempre me ha encantado y me ha gustado buscarle ahí los intríngulis un poquito de cómo funciona. Y aquí os voy a dejar un mazo para que este fin de semana lo probéis a ver qué me decís. Este es el mazo que yo me he hecho un poco. Ya te digo, desde que prácticamente salió tengo preparado el mazo de Metagross, siempre lo he ido modificando y tal. Pero que en este punto me parece que el mazo funciona excesivamente bien. Aquí se pueden hacer muchos cambios. De hecho, yo mismo muchas veces, dependiendo del día o lo que sea, voy cambiando cosas y que es luego lo que os voy a explicaros. Este es el mazo base del que se parte todo. Que estáis viendo un poquito de cómo funciona. En los Metagross lo tenemos como cargadores, como que los que nos van a proporcionar las energías al mazo a los diferentes Pokémon, pero también en un momento dado puede atacar sin ningún tipo de problema. Y tenemos como principales atacantes, tenemos al Empoleon, que es un bicho muy bueno, muy interesante. Tenemos por supuesto también al Mega Skarmory, que mata en banca, que da gusto, el Mega Mawile y por supuesto también el Clefairy y el Mimikyu, incluso si nos enfrentamos pues a un matcha con Dragapult. En cuanto a partidarios, pues tenemos un poquito de lo típico. Como llevamos 4 Petrel para maximizar, buscar el carrito en el primer turno, pues también llevamos una fábrica del Team Rocket para aprovechar, si tenemos que usar algún Petrel, pues robarnos esas 2 cartas extras, ya que este mazo, la única manera de robar cartas que tiene, aparte de Franipiti, que es obvio, es simplemente con la Lilia. Entonces vamos a tener ahí esa ayudita, pues por si acaso. Y el resto, bueno, pues de objetos un poquito para soportar los caramelos para llegar rápido al Metagross y también al Empoleon, porque no llevamos al Prinplup, llevamos simplemente un Buddy Puffy, porque realmente siempre nos queremos buscar el carrito, llevamos la Ultra Ball, el Brock, me parece muy interesante porque en un turno 1 que no tengamos más o menos, sabéis, el carry y demás en los primeros turnos, pues podemos usar el Brock para setearnos con 2 Pokémon directamente, o incluso un Pokémon evolución cuando a mejor un turno tenemos el Genesect o lo que sea, ¿vale? Tenemos ahí diferentes alternativas, los Boss Order puesto como siempre, los helados para dar cuenta que el Empoleon al pegar el turno siguiente va a recibir 60 menos de daño. Entonces si tenemos ahí los helados, lo curamos, podemos hacer que ese bicho aguante bastante más. Y bueno, un poco lo demás es así, pues casi que es lo de siempre, ¿vale? Algunos cambios que puede ser interesantes si este mazo pues no os convence del todo. Ya la primera adquisición que os digo va a ser la siguiente, la tarjeta roja, nueva carta que se ha salido. Yo aún no la he metido en el mazo porque todavía no encuentro el punto en el que ir, pero sí tranquilamente podéis meter una carta roja y quitar el juez, tranquilamente sin ningún tipo de problema. O incluso un reciclador de energía que llevamos 2 para por si acaso podéis quitar uno y meterlo, o incluso no os van a quitar hasta un helado para ganar también otro slot de carta extra. También, por supuestísimo, podéis quitar también el budío. El budío a mí me gusta llevarlo porque muchas veces me hace ganar primeros turnos, pero también podéis quitarlo sin ningún tipo de problema. Otras opciones que tenéis en el mazo es ampliar el número de Piplup y de Empoleon. Podéis meter un 2-2 sin ningún tipo de problema, e incluso un Prinplup para tener ahí un poquito, aunque yo no os recomiendo para nada, ¿vale? Pero sí que un Piplup más y un Empoleon si queréis usarlo como principales atacantes. En ese punto podéis quitar como las mismas cartas que os he dicho antes. Podéis quitar, por ejemplo, un helado, un reciclador, o incluso quitar el Mega Mawile o incluso el Mimikyu. Podéis prescindir de ellos sin ningún tipo de problema. El Mega Mawile es excesivamente bueno porque pega unas tortas muy importantes. Lo tenéis justamente aquí tras mío que lo estoy topando. Aunque me parece que es un bicho que puede rematar muchísimo la partida, me parece que en cuanto si tenemos que elegir entre el Mega Mawile y el Mega Skarmory para solo llevar un Mega y reducir la cantidad de premios que damos, creo que el Mega Mawile se puede quitar más fácil porque el Skarmory nos proporciona el daño banca que nos ayuda muchas veces a matar Latias, Franipitis, Meowth o Gerpon, que son abundantes en los mazos y que además, bueno, con la retirada gratis nos ayuda bastante. Mega Mawile es para rematar la partida en situaciones muy específicas. Entonces yo creo que entre elegir uno o los dos podéis quitar a Mega Mawile. ¿Que os gusta más Mega Mawile que el Skarmory? Quitad Mega Skarmory, ya es decisión vuestra. Yo mi recomendación. También incluso podéis quitar un Petre. Yo de 3 no bajaba. En cuanto a los estadios, yo los veo bastante interesantes esos 2. No creo que haga falta alguno en especial más. Hay gente que también lleva, por ejemplo, cambia justamente esos 2 estadios por las jaulas. También me parece muy interesante, ¿vale? En vez de llevar Fábrica y Jamming Tower, pues llevan dos Battle Cage.
bueno, es bastante utilizable. A mí me gustan estos dos como la fábrica para tener una alternativa de robo a este mazo que tiene muy poquito, y el Jamming Tower, pues bueno, pues para fastidiar algunos macillos, los globos helio, y sí me es más fácil atrapar, y como este mazo no lleva ninguna herramienta, me puede beneficiar bastante bien. Date cuenta que si eres capaz de atrapar a un Pokémon con el Mega Skarmory puedes hacer muchos estragos, muchísimos estragos, porque puedes empezar a pegar a banca, a repartir daño sin que el otro pueda rotar perfectamente. Entonces es una manera de atrapar, ¿vale? Que también podéis tener ahí sin ningún tipo de problema. Poco más cambio, también hay una más, si no os gusta el Brock tenéis otras opciones perfectamente, podéis poner otro juez, podéis poner, bueno, pues hay un poquito lo que vea. A mí el Brock es una carta que me gusta bastante, pero no es imprescindible para nada, ¿vale? No es imprescindible, es simplemente una típica carta que un poco que me llevo porque me gusta bastante, pero se puede cambiar por otras opciones que puede ser muy interesante. Yo, por ejemplo, si quitara a Brock, a lo mejor si metería un objeto más que otro partidario, a lo mejor metería incluso una Ultra Ball o, como digo antes, las tarjetas rojas, me parece muy interesante también, pero sí que no metería ningún otro partidario porque al final vas a necesitar las Lilias seguramente, ¿vale? Para tener un poco de robo o incluso el Petrol para ayudarte bastante eso. Y además, si tenemos a Mega Skarmory preparado para hacer daño, el Boss Order es una carta muy imprescindible. Es un mazo muy simple al final. Tu principal atacante siempre van a ser un Polio, vas a hacer el Mega Skarmory, el Mega Mago y demás. Pero es verdad que al final el Metagross es un bicho que también puede cumplir la función de atacante. Al final es un 340, pega 200 y carga. Y además, muchas veces hay gente que, pues me han encontrado varias partidas online, e incluso en vivo, que utilizan el Metagross como tiene coste de retirada 3 para intentar atraparte. Pero eso es un completamente error. Porque además lo que puedes hacer es que si tienes incluso en mano un Energy Recycle, todavía mejor es cargar al Metagross, descartarle sus energías para retirarlo, y con Energy Cycle meterlas directamente en el mazo. Así que, por así decirlo, la manera de atraparte posiblemente les hace domar. Sí que es muy importante que si podéis tener en el juego 2 Metagross, no conformaros con uno. Si podéis tener incluso 2 es mucho más interesante y es lo más recomendable porque puedes cargar cualquier Pokémon y sí que por supuesto no te van a dejar atrapado, porque a lo mejor mucha gente me ha dicho, hostia, pero no llevas Groboelio, no llevas cambio, ¿qué vas a hacer si te atrapan? No pasa nada. Como digo, puedes cargar a los Pokémon sin ningún tipo de problema. De entrada llevas a Latias, que te habilita que todos los Pokémon básicos pueden retirarse gratis, que ya de por sí, evidentemente el Mimikyu, el Mega Skarmory y el Budew se retiran sin ningún tipo de problema. El Genesect sí te va a costar un poquito más y los básicos normales te van a costar retirarlos, pero como digo, para eso llevas al Latias. Aún así, como digo, en el momento que saques un Metagross, que es tu principal, lo más rápido que tienes que hacer, pues simplemente ya puedes cargar y retirar sin ningún problema. Y con los Energy Cycle puedes volver las cartas directamente al mazo hasta 5 energías, así que no creo que nunca vayas a tener, con 2, no creo que nunca vayas a tener problemas de que tienes demasiadas cartas en el descarte y no tienes para cargar, ¿vale? Eso no creo que ocurra. De hecho, yo llevo 2 porque como soy Setiprisea, si solo llevas una y Setiprisea, se te puede complicar un poco la partida. Pero bueno, sin más, como estáis viendo, lleva el Clefairy y el Mimikyu para contrarrestar los Dragapult, que son bichos que te pueden poner un poco las cosas más complicadas, aunque por ahí creo que tengo una partida que a lo mejor ya habéis visto algunos fragmentos que desde el primer, como me da tiempo, como Dragapult se monta un poco más lento y yo pude sacar rápido un Metagross, pude amenazar muchísimo con el Skarmory a su Dracloak. Entonces le costó un poco y al final simplemente con el Dracloak solo tengo que ir matando objetivos, Fazandipiti, el Meowth, porque al final los tiene que bajar sí o sí y yo voy picando, e incluso Dracloak también se los fui cazando, no tengo ningún problema por eso. Recuerda también que, por ejemplo, si el Empoleon es capaz de pegarle a Dragapult, le va a pegar 210. Dragapult al pegarle le va a hacer 60 menos, ya solo le va a hacer 140. Si le ponéis un helado al Empoleon, le vais a curar 80, así es que se va a quedar en 60. Por tanto, otros 200 de daño de Dragapult no lo va a matar. Así que Empoleon puede aguantar hasta 3 golpes de Dragapult. Es decir, esto es top. Es muy tolerante Empoleon en ese aspecto. Y lo mismo aplicado a otras circunstancias. Este mazo además es débil a fuego, que ahora mismo no hay mucho fuego en el formato. Simplemente Blaziken. Pero además creo que con la irrupción de Greninja se va a reducir eso. Evidentemente Charizard no va a aparecer. Y quizá Blaziken se reduce por el tema de los Greninja. Así que creo que por debilidad es muy difícil que te peguen. Y justamente al contrario, tienes debilidad planta, lo que te va a ayudar mucho a ciertos matches contra la manzana, contra Venus, contra los diferentes tipos de Ogerpon, contra los diferentes mazos tipos de Ogerpon, pero básicamente la resistencia planta te va a ayudar bastante. Y por supuesto, pues los counter típicos de Dragapult, que bueno, te van a echar cable, ¿no? Y punto. Además, recordad también que yo siempre se lo comento a la gente que le hablo del mazo, es que en este mazo Latias sí puede pegar, recordadlo. Latias lo puedes cargar sin ningún tipo de problema en un solo turno y mete una torta importante. Y es otra herramienta que puedes utilizar para matar a Dragapult y no usar al propio Clefairy, ¿vale? Y se carga perfectamente Dragapult o lo que quieras matar, que no tiene un daño desdeñable. Así que tenéis el mazo
perfecto y fresquito para este fin de semana, para que os dé tiempo a aprovecharlo, montarlo rapidito y probarlos en vuestras partidas en físico o en el live como queráis. Y aquí tienes un poquito mi aportación. El Metagross de Máximo no es el mazo que va a revolucionar el meta ni nada para el estilo, pero ojo, te va a divertir y me parece un buen mazo, e incluso estoy seguro de que podéis ganar perfectamente un torneo de una tienda con este mazo. Este mazo es muy pesado, os lo digo desde ya, pero además no quedaros ahí. La semana que viene tenéis otro mazo de Metagross, pero esta vez no el de Máximo.